se fundó en 1951 la Confederación Mundial de la Fisioterapia, que tiene sus siglas la WCPT, y por la denominación inglesa World Confederation for Physical Therapy, y es la institución que nos representa de manera internacional a todos los fisioterapeutas del mundo a través de 5 regiones que están establecidas desde 1991 y que incluyen África, Asia, el Pacífico Occidental, Europa, Norteamérica, Caribe y Sudamérica. Entonces, muchas felicidades para todos, y en honor a eso entonces tenemos a esta colega invitada, conocida seguro por muchos, la licenciada Lilian Sanabria, y que nos va a hablar un poquito de este tema que nos apasiona mucho en la parte deportiva y en una articulación muy, digamos, sobrecargada, muy susceptible a lesiones. Entonces vamos a escuchar a nuestra colega. Muy bienvenida, licenciada Lilian Sanabria. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles la invitación. Realmente es un honor recibir esta invitación en una fecha muy especial. Me siento honrada de estar hablando, compartiendo con ustedes todo lo que fuimos sumando como experiencia en estos años y con continuo aprendizaje, por supuesto. Como siempre dije, aprendemos día a día en cualquier lugar y de cualquier profesional. Bien, lo nuestro hoy se trata de hablar un poquito de lo que son las cargas, que muchas veces desconocemos un poquito. Déjate ya llorar, Dylan. No me vayas por poner nerviosa, Gina. ¿Me escuchaste? ¿Por qué mierda estás llorando? Una formación Te estoy hablando. a nivel de preparación física. ¿Por qué estás llorando? Anda, comete, hijo, y no entendés. Ahora andate. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos, así vamos a poder apreciar mejor la charla que nos tiene preparada la licenciada. Por favor. Gracias, Leticia. Bueno, hablando de cargas, ¿verdad? Justamente tratar de soportar un poquito las cargas a esta articulación que recibe más que muchos impactos, por decirlo así. Es una articulación de suma transferencia de cargas que muchas veces no le prestamos la atención correspondiente, y cuando llegan los pacientes, especialmente en casos postquirúrgicos, con cada paciente tenemos un desafío distinto. Independientemente a que sea un paciente en etapa aguda, crónica, es interesante hacer la evaluación inicial. Entonces vamos a ver algunos pequeños detalles acerca de lo que se nos pudiera presentar en estos casos. Yo voy a darle un enfoque especialmente a lo que es la cirugía del ligamento cruzado anterior, ya que es uno de los tiempos más prolongados de rehabilitación. Sin embargo, aquellas cirugías en deportistas por lesión meniscal o colateral interno, externo, generalmente son los casos más comunes. Entonces, el tiempo es lo que difiere en la rehabilitación. Sin embargo, la carga es una cuestión de diseñarlo a corto plazo nada más. Bueno, la pregunta de siempre: ¿cuándo cargo y cuánto cargo realmente? Es una pregunta que usualmente todos nos hacemos, y muchas veces cometemos el error de guiarnos por algunos protocolos que vamos a estar mencionando también. De ser lo suficientemente capaces de diseñar nuestro propio protocolo de acuerdo a cada situación que se nos presenta. Bien, nuestro punto de partida sería interesante
evaluar al paciente para definir cuáles son las fortalezas que yo encuentro en mi paciente deportista, porque estamos hablando específicamente de los deportistas, y cuáles son las debilidades, ¿verdad? Van a encontrar innumerables cantidades de pruebas, de test para hacerles a los pacientes, pero yo soy más amante de lo que es control motor, específicamente porque ya sabemos un paciente que fue operado con qué déficit va a venir. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un tipo de control motor bastante peculiar. Entonces, vamos a apuntar un poquito a esas debilidades que, sin duda, estaremos ante la presencia de un déficit de fuerza. Y cuando hablamos de carga, estamos hablando específicamente de lo que es fuerza. Bien. En la evaluación inicial es determinante la planificación de las cargas. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a definir un poquito lo que les mencionaba hace rato, aquella preparación. Quizás nos quedamos con una... Sí, te escucho, Leticia. Discúlpame, Lilian, que te interrumpa, pero están diciendo que no están escuchando bien. Algunos no escuchan luego nada. No sé. Yo escucho bien, ¿verdad? Okay. Acá me dicen no tiene audio. No sé cuál sería el problema, porque yo te escucho bien, pero el problema de los micrófonos abiertos, dice. Sí, por favor, pueden silenciar. Sí. Yo no tengo el control de silenciarles a todos, por eso, hermano, no les silencio. Ya. Bueno, discúlpame, Lilian. Vamos a continuar, porque hay algunos que sí están escuchando. Sí, debe ser problema de internet de los demás, así que está saliendo el audio. Disculpen. Vamos a seguir nomás, Lilian. Ya. Bien, continuando entonces con lo que estaba mencionando anteriormente, la evaluación inicial es determinante para la planificación de las cargas, ¿verdad? Más allá del diagnóstico con el médico con el que llega el paciente, tengo que tomar algunos apuntes en cuanto a la evaluación y específicamente entender que los músculos que son más afectados en un poquito de rodilla, especialmente el cuádriceps, es uno de los que más padece de fuerza, porque es una inhibición muscular de origen articular, ¿verdad? También un mecanismo reflejo de respuesta a esa lesión articular y finalmente no solamente presentan debilidades musculares, sino dolor. Un dolor referido que realmente si nos tomamos la molestia de palpar vamos a encontrar puntos gatillos, puntos de dolor muy específicos en las lesiones de rodilla, especialmente en el área de el cuadrado, sí, el lado del vasto externo y normalmente en su compartimiento en la zona del tensor de la fascia lata. Entonces, encargarnos un poquito también de evaluar el dolor, cuál es la causa para diseñar aquellas cargas más adelante. Estos son los limitantes, serían específicamente aquellas debilidades que estaríamos trabajando. Ya sabemos cuáles son los objetivos a corto plazo, todo lo que nos enseñaron en la facultad. Y aparte de eso, marcar un poco la diferencia en el sentido, vuelvo a repetir, lo que es el control motor, que es lo que más nos va a interesar. Entonces, cuando hayamos evaluado y hayamos definido lo que son las fortalezas y debilidades que encontramos en nuestros pacientes y nos animemos a diseñar nuestro propio protocolo, tenemos que garantizar que este protocolo sea eficaz, que realmente pueda llegar a ejecutarse en el lugar donde estamos, si tenemos las herramientas
porque muchas veces caemos en el error de copiar algunos modelos, de repente no contamos con los materiales y tampoco el paciente está en el estado del punto de partida de aquellos protocolos que a veces nos tienta un poquito copiar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo que es la eficacia, luego también esto que sea algo seguro. Voy a bajar un poquito esto porque me está cubriendo. Que sea seguro, es decir, que no le ponga en riesgo a mi paciente con el diseño de trabajo o de cargas que haya planeado, y sobre todo también efectivo. Todo eso tenemos que garantizar, y por supuesto la experiencia tiene mucho que ver en esto, porque generalmente estas cosas no encontramos en los materiales bibliográficos más que la experiencia que vamos a ir sumando con los años. Sin duda alguna vamos a equivocarnos siempre. Siempre quien hace algo se equivoca, ¿verdad? Y la idea es que ese error pueda llegar a corregirse después. Cuando nosotros finalmente hayamos evaluado al paciente, bueno, la pregunta es siempre, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? El otro día me decía un chico, ¿cómo es que empezamos un tratamiento? El paciente llega con tal diagnóstico y ¿cuál es el primer paso que voy a dar? Y no hay que desesperarse tampoco, encontrar un poquito las herramientas que tenemos y sacarle el máximo provecho, ¿verdad? A veces nos confundimos bastante mirando, vuelvo a insistir, muchos protocolos y caemos en la confusión y en el error de las aplicaciones. Entonces, lo que en primer lugar hay que tener en cuenta es la evaluación biomecánica. Esta evaluación biomecánica, en primer lugar, es algo un poco estático, por decirlo así. Ya sabemos que todo lo que es biomecánica implica movimiento, pero digamos en diferentes posiciones de partida, ¿verdad? Y en esa evaluación de biomecánica encontrar cuáles son los potenciales que tiene ese paciente, las contraindicaciones que yo con este paciente no me animo a hacer, quizá con aquel paciente sí, y las precauciones que debo tener. Por eso vuelvo a repetir y les voy a cansar un poquito probablemente de modelos de protocolos, prototipos, que tenemos que animarnos un poquito a ir modificando eso. La evaluación de la estabilidad. Entonces, son los primeros puntos de partida que vamos a tener como de evaluación. Como verán, no le estoy hablando de específica para evaluar menisco, cruzado. Obviamente, lo primero que hacemos al recibir un paciente posquirúrgico es realizar las pruebas, especialmente una plastilla LSA. Hacemos la prueba de cajón, nuevamente porque a veces tenemos un falso positivo y es importante que el paciente entienda en qué situación está llegando inicialmente. Bien. ¿Qué modelos de pruebas generalmente utilizamos? Probablemente ustedes conocen el modelo FMS, que es un modelo que se está usando bastante en el ámbito deportivo especialmente. Si ustedes se fijan, son pruebas de puro control motor. Hay una combinación de fuerza, flexibilidad y todos ellos juntos como control motor. Sin embargo, se darán cuenta que algunas pruebas no son factibles en las primeras etapas de un postquirúrgico, pero algunos de ellos puedo estar utilizándolo. Desde luego la flexibilidad es uno de los primeros desafíos que tenemos. Entonces,
Me gustaría recomendarles esta serie de pruebas que son muy útiles, no solamente en el momento de evaluar, sino en las etapas de control, porque son pruebas que fueron diseñadas para verificar si es factible que en ese año de competencia estemos ante una posible presencia de lesiones, que es lo que queremos evitar. Por supuesto, soy admiradora bastante, muy fanática de lo de Michael Boyle, obviamente con el colega Cook, con quienes habían diseñado esta teoría del joint by joint, donde hay que recordar la estabilidad de la rodilla va a depender de la flexibilidad del tobillo. Es decir, hay estructuras que están diseñadas para una finalidad determinada. Sin embargo, si el tobillo no cumple esa función que le fuera asignada, la de la flexibilidad, generalmente esa rodilla termina pagando un poquito esa deuda. Y bueno, obviamente estoy segura que la mayoría de ustedes manejan esta teoría y si por ahí les resulta algo nuevo, les invito a que ahonden un poquito la lectura porque particularmente me fue muy, muy útil. Bueno, haciendo un poco de análisis en los movimientos biomecánicos que habíamos dicho, yo les mencionaba algo de lo que es estático. Entonces, en esa posición estática yo puedo observar muchos aspectos en cuanto a lo que es la flexibilidad misma, la estabilidad y, por supuesto, el control motor. Les recuerdo que cuando hablamos de rehabilitación de rodilla, no solamente vamos a encargarnos de lo que son los músculos que intervienen en la estabilidad de los miembros inferiores. Obviamente, todo deportista utiliza miembros superiores e inferiores, obviamente el control motor del tronco y todo en forma general. También algunas posiciones un poco que vamos a estar evaluando en cuanto a la posibilidad de ejecutar. ¿Puedo yo hacer este tipo de pruebas o no? Apenas estamos en una evaluación, pero esta imagen corresponde a una etapa un poquito más avanzada ya, una descarga unipodal con trabajos excéntricos que va a determinar la posibilidad de que pueda realizar o no las pruebas de las que estamos hablando. Control motor en todos los sentidos. El control motor no solamente se da en la bipedestación, también estamos en el control motor en supino, en prono, en los distintos decúbitos, en la sedestación y después en la bipedestación y en la parte activa, por supuesto, de ejecución de gestos. Otras pruebas que también van a arrojar algo muy interesante son aquellas donde combinamos la flexibilidad de todo el segmento, no solamente miembros inferiores. Ok. Y una de las pruebas, muchas veces decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? Por ahí decimos, bueno, ¿qué tiene que ver lo que es la evaluación de la columna o la postura? Créanme que sí tiene mucho que ver por el tipo de ejecución que pudieran llegar a tener en algunos movimientos. Muchas veces encontramos asimetría, falta de control, cuando especialmente utilizamos también miembros superiores para alguna carga. Entonces, esas asimetrías no corresponden directamente a los miembros inferiores y nos olvidamos de este detalle muy importante. Como verán, la curvatura que se forma en esta columna
del lado izquierdo, la inclinación del lado izquierdo es totalmente distinto a lo que es el derecho. Entonces, aquellas cargas, por ejemplo, las pesas rusas, los discos olímpicos que yo pudiera llegar a cargar en miembros superiores, voy a tener ese déficit cuando haga algún tipo de gesto de carga en miembros inferiores. A eso me refiero con este tipo de evaluaciones. Bueno, y entrando un poquito más a lo específico de hoy, para iniciar la carga del trabajo, es indispensable conocer y respetar los principios del entrenamiento de la fuerza. Entonces, ¿cómo yo diseño un plan de rehabilitación de carga progresiva si es que no tengo en cuenta los principios? Y hay más que estos 3 principios, pero específicamente estos son los que tenemos que tener en cuenta en el momento del diseño de ese protocolo de rehabilitación. Entonces, en primer lugar, para que mi paciente pueda progresar o mejorar en la tolerancia de la carga, tengo que tener en cuenta que esa carga que voy a aplicar tiene que ser específica. En segundo lugar, esa carga tiene que ser progresiva. Siempre hago muchas críticas a las famosas repeticiones 3 series de 10, que por una cuestión de comodidad quizá es lo que siempre indicamos, ¿verdad? Y después no entendemos por qué el paciente no mejora, es como que llegó a una meseta donde esa curva no volvió a subir y evidentemente no me di cuenta que la sobrecarga no llegó a ser progresiva. Y también la variación, buscar un poco la variabilidad del estímulo que aplicamos en los pacientes para que podamos encontrar las respuestas. Bien, cuando hablamos de especificidad, vuelvo a repetir, a veces nos sentimos muy seducidos o atraídos por los ejercicios que la tecnología hoy día nos ofrece observar en muchos medios. Entonces, la idea es no volvernos simplemente como una especie de copia de aquello, sin tener en cuenta para qué me sirve ese ejercicio, qué es lo que estoy activando y qué es lo que voy a lograr con este ejercicio. Entonces, todo estímulo que estoy aplicando, tanto en miembro inferior, tronco o superior, tiene que ser específico en base a lo que estoy buscando y en base a aquella debilidad que yo encontré en el momento de la evaluación. ¿Por qué? Porque este estímulo va a ir produciendo más adelante la adaptación que estoy pretendiendo lograr con mi paciente. También esta especificidad tiene que ver con los tipos de contracciones que realiza ese gesto, ese movimiento. Tiene mayor componente concéntrico, tiene mayor componente excéntrico, tiene una fase isométrica o no. En este ejercicio, por ejemplo, realmente estamos trabajando más con glúteo medio y la goma en los miembros superiores, más allá de la fuerza, realmente la finalidad que pretendo es como un distractor, porque muchas veces le damos a los pacientes un ejercicio donde se centran más en lo que ellos creen que estamos trabajando. Entonces, lo que yo pretendo con este ejercicio específicamente es ver la naturaleza del movimiento al hacer la sentadilla unipodal con activación del glúteo medio. Entonces, para que no corrija, para que sea muy espontáneo, es que aplico este, digamos, distractor que más adelante puede llegar a ser un estímulo de trabajo de fuerza también. Después, el otro principio que decíamos, el de la sobrecarga progresiva, es decir, es una gran incógnita. Como les decía al principio, cuando cargo, cuánto es lo que tengo que cargar y cuándo modifico mi carga.
por fisiología todos tenemos conocimiento de las adaptaciones que se producen a nivel muscular a las pocas semanas. Esa es una de las ventajas que tenemos con el trabajo de fuerza, que se logra una mejora en las primeras 2 semanas inmediatamente, por supuesto con un estímulo mínimo de 3 veces por semana. Lo ideal es que venga todos los días, pero para eso tengo que tener una batería importante de ejercicios. Entonces, al aumentar la carga del ejercicio, es decir, la resistencia, puedo lograr una sobrecarga progresiva. Puedo hacerlo de otra manera, aumentando las repeticiones. Puedo hacerlo en cuanto a la variación de la velocidad, o también puedo acortar los periodos de descanso, que siempre insisto mucho que en el entrenamiento para la ganancia de fuerza, muchas veces ni siquiera el estímulo es tan importante como la pausa. Si yo estoy trabajando un determinado tipo de carga de fuerza, tengo que entender que la pausa de recuperación es lo más importante. Y tengo que saber cuánto realmente es el tiempo. Y más que nada, tengo que explicarle al paciente que realmente eso es lo más importante. Porque hay muchas personas que son muy ansiosas, que preparamos una batería de trabajo de 1 hora y media, 2, y a veces por esa ansiedad que ellos tienen, terminan ejecutando rápido, sin las pausas correspondientes, entonces obviamente no hay adaptación que se pueda producir. También podemos modificar el volumen, es decir, tengo muchas alternativas para ir variando y no quedarme con el famoso 3 series de 10. Una máquina simple, yo puedo modificar el trabajo con la forma de ejecución. Vuelvo a repetir, con las cargas, la velocidad de ejecución, el tiempo de pausa, etcétera, etcétera. Y el tercer principio que mencionaba, la variación. ¿En qué sentido? No darle el mismo estímulo siempre. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? Hoy es lunes, hasta el viernes viene mi paciente, realmente no hace falta que tenga muchos recursos, no todos siempre contamos con los recursos. Todos sabemos que alguna vez empezamos con un goniómetro y una goma, no todos tuvieron el privilegio de empezar con un equipo completo, y si lo tienen muchas veces tampoco saben cómo utilizarlo. Si bien puedo contar con un ambiente distinto para un estímulo, como en el caso de la pileta, es fantástico. Si no tiene, bueno, tengo otras herramientas que puedo utilizar para variar ese estímulo. Aparte, el aspecto psicológico es muy importante cuando damos esa variabilidad. Con esto no le digo que, no sé, se vayan al río o a la playa, que a la montaña, que muchas veces algunos protocolos mencionan. Simplemente variar algunos aspectos que ustedes van a tener en cuenta de acuerdo a las herramientas con las que cuentan. El agua es un buen aliado por el hecho de que a la gran mayoría le gusta. Bien, hay una teoría acerca de la adaptación en cuanto a la carga. El cuerpo se adapta por medio de 3 fases cuando se enfrenta al estrés. Es decir, el estrés sería la carga, el trabajo en sí. En primer lugar, alarma, que nadie quiere escuchar, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver con la hora de despertarse. Es una respuesta inicial al estímulo. ¿Qué es lo que suele sentir el paciente o cualquier deportista que inicia un trabajo de carga? Es ese dolor, esa molestia, fatiga. Hay que avisarle a la persona. El deportista de por sí ya sabe, pero hoy día tenemos muchos pseudodeportistas, aquellos de fines de semana
o de repente estos exas que surgieron y torneos de padres también, que quizá algunos no tuvieron la experiencia previa de tener este tipo de alarmas. Es algo totalmente natural, quiere decir que voy en buen camino. Si una persona hizo un trabajo de carga y no le produjo absolutamente ninguna señal, ningún tipo de alarma, quiere decir que el estímulo fue muy bajo. Requiere un estímulo mayor, no todos responden de la misma manera al mismo estímulo. La adaptación o resistencia, que el rendimiento se incrementa como consecuencia de que el cuerpo se va adaptando. Generalmente esta alarma dura 3 a 4 días. Esta adaptación generalmente dura unas semanas y es la mejor etapa. Voy a tener muchos aspectos psicológicos que van a hacer que el paciente se dé cuenta que realmente está haciendo efecto el trabajo de carga. Y lo ideal es no llegar a la etapa del agotamiento. Esto es uno de los más temibles, el enemigo, digamos, cuando trabajamos con carga, porque muchas veces el entusiasmo hace que carguemos un poco de más y después se presenten las consecuencias, ¿verdad? Las señales de sobreentrenamiento, que generalmente se manifiesta a través de la falta de sueño, uno está cansado, no puede dormir, está un poco irascible también. Entonces son señales que hay que tener en cuenta para decir, bueno, se me fue un poquito la mano. Esta es una estructura de la carga que siempre me gustó mucho y lo conservo desde hace muchos años porque realmente no sufrió mucha modificación. Quizá lo que cambió un poquito fueron los modelos, las máquinas que son más modernas hoy día, pero tener en cuenta este cuadro donde me indica que cuando trabajo con carga o con fuerza, estoy trabajando con 3 tipos: la fuerza máxima, la explosiva, la fuerza de resistencia. Y cuando trabajo con fuerza máxima, tengo que entender que estoy trabajando con una gran carga, que mi volumen va a ser pequeño porque es imposible que yo pueda levantar una carga muy grande varias veces. Y lo lógico que esa pausa de recuperación sea larga. Después vamos a hablar de los minutos y de los pesos. La fuerza explosiva, que también da sus características y es muy importante, es importante explicarles a los pacientes en qué momento, por qué yo utilizo la fuerza máxima, en qué momento de mi actividad deportiva me va a servir, en qué momento utilizo la fuerza explosiva. Y estas son las variabilidades que les había mencionado acá en este caso, ¿verdad? También puedo trabajar con este tipo de variables y sobre todo recordar los tiempos de recuperación, porque este tipo de cargas, perdón, no puedo ejecutarlos todos los días. Tengo que dar una pausa de recuperación, que es lo más importante. Este es un cuadro que hace años se viene compartiendo y, como les dije, no hubo variación alguna, más que algunos pequeños detalles, ajustes. Es un cuadro que no siempre vamos a encontrar en los medios tampoco, donde nos indican el número de repeticiones, el número de series que son recomendables. ¿Y de dónde saco esto? Generalmente de las fuentes energéticas, del tiempo que yo dispongo de acuerdo a las fuentes energéticas que voy utilizando. Muy bien. Entonces, una vez que me familiaricé con estos aspectos, entonces voy viendo cuáles son los tipos de trabajo que pudiera
llegar a ejecutar y voy a tener una combinación, una serie de trabajos que todavía no ahondamos en lo que son los trabajos de carga con tipos de contracciones isométricas, las concéntricas y las excéntricas. Entonces observemos un poquito estos, así como trabajé la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza de resistencia, también tengo que recordar siempre el componente isométrico, el componente excéntrico y el componente concéntrico. Entonces, entender qué es lo que yo gano, qué es lo que yo estoy garantizando con este tipo de contracciones musculares en las cargas que voy aplicando. Recordar un poquito que las contracciones isométricas me garantizan la activación en etapas tempranas, porque usualmente no puedo yo trabajar con grandes rangos de amplitud articular en una etapa aguda. Y en los casos de las contracciones excéntricas que veíamos en este caso aquí, las excéntricas nos ayudan a reclutar mayor cantidad de fibras musculares y las concéntricas nos garantiza el tono que tanto necesitamos para el mantenimiento de cierta postura, control motor, etcétera, etcétera. Bien, probablemente habrán escuchado la teoría del 1RM, para quienes quizá no disponemos todavía de máquinas muy técnicas, digamos. Entonces, se sigue utilizando esta metodología. Es un estándar de oro. A grosso modo puedo decirles que esto se aplica en pacientes que no tienen lesión alguna. Son cargas bastante pesadas, hablamos de un 75% por arriba, que generalmente una persona que fue operada no va a ser capaz de levantar. Entonces, solamente a modo de mención, tener en cuenta que esta prueba la hacemos para saber con cuántos kilos estaríamos trabajando inicialmente, ya sea la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la resistencia. Pero como yo voy a estar trabajando con pacientes que fueron operados y no puedo someterles de entrada a una carga muy pesada, entonces mi alternativa es trabajar una serie de repeticiones máximas que la persona puede realizar con el propio peso. No hablamos de una carga externa todavía. Y tengo unos cuadros donde generalmente puedo llegar a fijarme que un 100% de un RM sería aproximadamente 100 kilos, si hablamos de un límite más o menos. Y fíjense que hay repeticiones preestablecidas en caso de varones, mujeres, en los distintos tipos de cargas que hablamos, perdón, de segmentos solicitados. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Un protocolo de rehabilitación o qué método de carga es lo que voy a utilizar? Los protocolos de rehabilitación van a encontrar en innumerable cantidad, de todos los años, mes a mes, se están lanzando protocolos, y por si fuera poco, ahora tenemos el desafío también de los readaptadores que en países del primer mundo están funcionando en esa área, que en nuestro país también está llegando. Es muy bueno. Espero que todos podamos acceder a eso próximamente. Entonces, si decimos que la manipulación sistemática de las variables de carga crea un método de entrenamiento o un sistema de entrenamiento. Es decir, nosotros somos capaces de hacer esas manipulaciones en base a lo que tenemos en realidad. ¿Qué herramienta tengo? ¿Qué tipo de paciente estoy
teniendo y si es aplicable o no ese diseño. Los atletas generalmente, así como los entrenadores, aplicaron algunos métodos de entrenamiento para promover adaptaciones continuas, porque hay personas que le cansa, le aburre trabajar con pesas, no quiero saber nada de las pesas, dice. Así como hay personas que no les gusta el entrenamiento funcional porque quiere máquina, o hay personas que no les gusta trabajar dentro de un gimnasio, que quieren estar al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los métodos que se fueron modificando con el tiempo de acuerdo a la realidad de cada uno, ¿verdad? Hablando de realidad, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo a los materiales con que contamos para, obviamente, no estar sin hacer nada. Sin embargo, los protocolos generalmente siguen un patrón de carga y un tiempo estándar, muchas veces no aplicables a una variedad de pacientes operados bajo las mismas características. Entonces, quizá el camino correcto no sean protocolos ajenos, digamos, sino, vuelvo a insistir, hagamos un poquito más el intento de tener los propios protocolos y de acuerdo a las características de cada paciente también. Ya sabemos que cada paciente va a responder de una forma distinta al mismo estímulo. Entonces, no es como una receta como muchos creen el protocolo. Entonces, vamos a animarnos un poquito a diseñar un mesociclo. Entonces, este mesociclo, que realmente es con C, un error ortográfico ahí, yo lo divido en 3 etapas. Para mayor facilidad, para mejor manejo, entender siempre que estas etapas, porque la pregunta de siempre es, ¿qué hago en la primera semana? En la segunda semana, ¿ya puede pisar? ¿Ya puede dejar la muleta? ¿No puede dejar todavía? No, no puede hacer sentadillas, no, cadenas cinéticas abiertas, no, cerradas sí, y cosas así. Entonces, hay teorías muy dispares y tener como modelo, como guía, digamos, estas etapas que es mucho más fácil de manejar. La primera etapa, que es la de sinovialización, en el caso de una plastía LSA que estamos hablando, es un ejemplo de hueso, tendón, hueso, que hoy día no se hace ya casi. Más bien se está optando por los semis, ¿verdad? Entonces, de todos modos, el tiempo de curación biológica pasa prácticamente por las mismas fases. Esta etapa de sinovialización obviamente dura entre 4 a 6 semanas. Después la de revascularización, entre 20 semanas aproximadamente, y la ligamentización. Entonces, entender en cada etapa cuánto tiempo dura y qué es lo que tengo que hacer para empezar a hablar de cargas. Entonces, ¿qué hago en la etapa de una sinovialización? ¿Qué es lo que tengo que garantizar? La amplitud articular de movimiento. Puedo utilizar muchísimos métodos, más que protocolos. Apuesto más por los métodos personales, individuales. Repito, cada paciente llega de una forma distinta y hay un componente también de quién lo operó, qué tipo de paciente es el que tengo, si es disciplinado, si se cuida, etcétera, etcétera. Trabajamos mucho con la teoría del joint by joint. Los isométricos están a las órdenes en esta etapa. Repito, es el tipo de contracción por excelencia por la dificultad de las amplitudes de movimiento que tenemos, pero no hay que olvidar que quizá a veces cometemos el error de hacer las isométricas en semi-extensión. Hay que trabajar en todos los rangos articulares. Es la variación, sería el principio de la variabilidad. Los trabajos preferentemente en cinética cerrada por el menor riesgo que representa esto.
yo lo llamo pre-core. Todos sabemos que el trabajo de core o las planchas, o no sé cómo lo llaman ustedes quizás, el pre-core es la activación inicial del músculo transverso a través de un control con el stabilizer, que me di cuenta que tiene mucho mayor beneficio enseñarle a la persona, al paciente, que sepa activar su transverso antes de ir directamente al core o a la famosa plancha. Eso es lo que hago con el pre-core. La puesta a punto para la descarga de peso y siempre enfatizando mucho lo que es la flexibilidad. Yo puedo hacer mi carga inicial, puedo hacer trabajos isométricos en distintas posiciones, en distintas posturas también, utilizar material auxiliar o no. Y como les decía hace rato, la teoría del joint by joint en cuanto a la flexibilidad del tobillo, hay literaturas que mencionan que el 85% del cruzado se debe a la falta de flexibilidad del tobillo. Entonces, con esos estudios me permite a mí garantizarle un poquito también al paciente que no vuelva a reincidir en esa misma lesión. Y lo que muchas veces pasamos por alto es la cicatriz, que queda un poquito adherida, esos dolores y la restricción de la movilidad en los casos de la técnica semitendinosa. También, continuando con un poco de trabajo de flexibilidad, puedo utilizar un medio distinto. Muchas veces la flexibilidad no tiene por qué ser un trabajo doloroso siempre. Puedo convertirlo en algo placentero, con los medios que disponga, por supuesto, y darle un estímulo más, quizá, que cosa que no puedo hacer en tierra, muchas veces puedo lograrlo en agua. Es muy alentador para el paciente esa evolución. Estoy ganando mucho tiempo en cuanto a lo que estaría haciendo en un gimnasio convencional. Les hablaba hace rato de lo que es el control motor en las distintas etapas, en las distintas fases. Entonces, hacer un poco de hincapié en estos ejercicios, en el simple hecho de la marcha, garantizar un poco, porque si hablamos de carga, no solamente hablamos de pesas, estamos hablando de qué tan capaz es mi miembro inferior de tolerar esa carga en un pasaje lento de la marcha, haciendo un poquito de hincapié en esas fases que tienen que ejecutarse. También el control motor en cuanto a la zona media que mencionaba hace rato, la activación de todos los grupos musculares, insisto, no solamente miembros inferiores estaría trabajando, también tengo que involucrar los miembros superiores, el tronco y en distintas posiciones. Evaluar un poquito la capacidad que tiene mi paciente de iniciar cargas un poco superiores con la técnica correcta. Entonces, antes de eso tengo que hacer una evaluación. Antes de cada pasaje de una etapa a otra, tengo que hacer una evaluación previa si es que está listo mi atleta para poder pasar a la siguiente fase. Entonces, seguimos con el trabajo de control motor, un poco de variabilidad también. Una prueba que me gusta mucho es la de control motor dinámico, en donde tengo componentes rotadores muy interesantes para que la ejecución de trabajos con carga ya en miembros inferiores realmente sea
eficaz. La eficacia es la perfección en la ejecución de movimientos, es algo que siempre tengo que perseguir. Bien, llegó la etapa de la revascularización. Esa primera etapa estaba ante el posible riesgo de una rotura, quizá por el hecho de que todavía no prendió ese injerto. Entonces, en esta etapa, ¿pero qué es lo que hago? Dicen, muchos alumnos suelen preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Es como que a veces nos acostumbramos un poquito a ser autómatas y es más fácil preguntar en vez de investigar. Tener en cuenta que la etapa de la revascularización implica todo tipo de contracciones musculares isométricas, concéntricas, excéntricas, pero todavía con poca carga, es decir, trabajamos mucho con el propio peso del cuerpo. De nada me sirve imponerle un tipo de desafío a mi paciente para que sea capaz de levantar un peso si no tiene control de su propio peso. Voy a hacer un poquito una comparación de lo que siempre suelo decir. Es un poco tonto someterle a un paciente en su primer día a un trabajo sobre el BOSU. Ni siquiera tiene un control motor en apoyo unipodal, a veces en bipedestación mismo no hay un control, entonces es un poco tonto someterle a un trabajo de control motor que obviamente no va a tener y eso es muy desalentador también. El alto contenido de control motor, la progresión al apoyo unipodal, el trabajo con los gestos deportivos. Obviamente, si yo sé que va a venir un paciente que juega rugby, que juega básquet, o que juega tenis o pádel, que mucha gente hoy día está haciendo, mínimamente tuve que haberme fijado un poquito en las técnicas, en la biomecánica. No digo que todos sean expertos en movimiento, pero por lo menos entender un poquito qué es la biomecánica como para solicitar los gestos deportivos ya en esa etapa. Una carga isométrica importante que nunca dejamos de hacer. La concéntrica especialmente. ¿Por qué especialmente? Porque es la etapa que quiero garantizar, afianzar un poco el tono, y la excéntrica estoy iniciando en un menor porcentaje ahí. Muy bien. Hay muchos ejercicios que podemos realizar ya. ¿En qué puesto juega mi paciente? ¿Qué es lo que hace usualmente? Y es la mejor etapa. Sin duda es una de las mejores etapas para los pacientes. Es bastante alentador para ellos hacer algo ya más similar a lo que están acostumbrados. Volviendo un poco a lo que es control motor. En ningún momento descuidamos esto. Fíjense el apoyo unipodal. No podría yo decir que está ante un control motor y someterle a una carga con ese déficit. Sería bastante torpe de mi parte. El pasaje, yo les había mencionado algunos distractores que muchas veces voy insertando en mis tareas de trabajo, porque muchas veces el paciente se distrae fácilmente con los trabajos que damos, pero un distractor a propósito viene a ser en este caso para ir evaluando el movimiento real, para que ellos no disfracen eso. Entender que las cargas que tengo que ir haciendo tienen que ser progresivas en cuanto a la flexión de este miembro. Recuerden que tenemos margen de amplitudes en riesgo cuando estamos especialmente cerca de la extensión completa o la flexión completa. Entonces, hacer esas pruebas en los distintos ángulos de movimiento. Esto es mucho control motor a través ya de una máquina externa que me garantiza una fase concéntrica y excéntrica. Es mi aliado favorito.
porque fíjense que el tipo de carga que está aplicando, no hablamos de un peso específico. Si bien la dificultad está predeterminada por las alturas que podemos anclar estas polveas, es una incógnita siempre para los pacientes. Ellos no saben definir con cuántos kilos, porque uno de repente está acostumbrado a eso. Y, el control motor en cuanto a esta imagen del medio, donde activamos glúteo, que muchas veces, yo uso mucho este mecanismo, porque es como que el paciente muchas veces no tiene un esquema corporal en cuanto a los déficits de fuerza cuando les hablamos. Esta barra a ellos les sirve para visualizar qué lado del glúteo mayor está ante un déficit. Entonces, hacerles entender un poquito por qué muchas veces insistimos tanto con la carga de ese músculo en especial. La fase de carga concéntrica, excéntrica, quizá en esta ejecución con las pesas rusas, bueno, yo no quiero muchos miembros superiores, pues no tiene nada que ver eso, más bien lo que estoy haciendo es un trabajo de control motor a través de esa carga fase excéntrica del entrenamiento de los isquiotibiales y la activación de elementos que me sirvan para tener ese control en forma un poco más. La comadre de Nelson, la rubia. Esta. Tiene dos hijos, o sea, dos hijos va a tener ya. Baby shower. Trabajo de carga también con gomas, son unos aliados excelentes. De hecho, muy pocas imágenes van a ver de carga con pesa específicamente, porque si bien es cierto, trabajamos mucho con pesas también, pero no somos más amantes de lo que es la parte de entrenamiento funcional, ya que es un desafío hacia el control en distintos planos. Ustedes saben que al trabajar en una máquina con pesas, generalmente tengo garantizado trabajar en el mismo plano, pero no estoy recibiendo los estímulos distintos que recibiría en un ejercicio funcional, por ejemplo. Todas las imágenes que ustedes están viendo son casos de postquirúrgico de rodilla, postquirúrgico LSA en su gran mayoría. Nuevamente control motor. Trabajo combinado concéntrico-excéntrico. Por supuesto los glúteos, que tienen mayor demanda. Repito, entender en qué etapa de la rehabilitación está para saber qué tipo de cargas voy a estar utilizando. Y finalmente llegamos a la etapa de la ligamentización, que es importante que el paciente también entienda qué es lo que vamos a hacer, porque muchas veces cuando recibimos un paciente que vino y está en su segundo mes, hay otro que está en el cuarto, en el quinto mes, de repente se cruzan, ven que están haciendo determinado tipo de ejercicio y se ponen un poco ansiosos. Es importante hacerles entender, mejor dicho, de que cada etapa que nosotros dividimos para el trabajo de rehabilitación tiene ejercicios muy específicos y por sobre todo las cargas son muy específicas. ¿Qué me interesa en la etapa de ligamentización? Afianzar el control motor. Se habrán dado cuenta que mencioné muchísimo esta palabra, es un aliado perfecto. También puedo trabajar ya con pliometría, solamente que tengo que cuidar que no exceder un poquito con la pliometría porque suelen generar
molestias, dolores si es que no se trabajó bien con las cargas. Gestos deportivos, la fuerza máxima, ahí sí yo ya puedo iniciar la prueba de un RM para determinar con cuántos kilos voy a trabajar cuando haga fuerza máxima, cuántos kilos voy a utilizar cuando haga fuerza resistencia y cuántos kilos en el caso de que quiera potencia. Pruebas específicas del deporte practicado y tengan en cuenta que la flexibilidad en esta etapa va a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque es una relación que suele estar presente, que a medida que ganamos masa muscular, tono, fuerza, si descuidamos la flexibilidad, esta va disminuyendo. Entonces, no es muy funcional en el momento de la ejecución de los gestos deportivos. Entonces, hago una combinación de cargas. Voy a ir mostrándole algunas series de ejercicios con las cargas que mencioné. Un poco de pliometría. Pliometría es un ciclo de estiramiento, acortamiento. No significa que necesariamente tenga que ser altos, saltos muy elevados, perdón. Y por sobre todo en condiciones no quirúrgicas se empieza con 150 saltos. Pero recuerden, el simple hecho de correr ya es pliometría, porque tiene una fase de vuelo. Entonces, tener en cuenta no excederse un poquito con la pliometría. Muchas veces caemos en las tendinopatías, en esos casos de cuando excedemos. Trabajos de potenciación, coordinación intramuscular e intermuscular, con cambios de dirección. Y por supuesto lo que a ellos les entusiasma es tocar un poquito de ese implemento con el cual ellos están muy familiarizados. Seguimos con las cargas. Darle un poco de esa variabilidad. Y recuerden, la pausa es muy importante. La pausa que tengo que tener en cuenta que cuando estoy trabajando fuerza máxima, mi pausa tiene que ser completa. Bueno, ¿cuánto es completa? Hablamos de 3 minutos hasta 5 incluso, porque es el tiempo que necesita el cuerpo para recuperarse y poder soportar otro estímulo. Cuando hablamos de aplicación de trabajos de fuerza-potencia, también tenemos ese rango de tiempo como pausa. Sin embargo, cuando hablamos de fuerza-resistencia, el tiempo es mucho menor. Hablamos de 1 minuto de pausa, inclusive 30 segundos, depende mucho del tiempo que le lleva a recuperarse realmente. No sé si se dieron cuenta, pero en la mayoría de los casos todos utilizamos relojes para controlar realmente el tiempo de recuperación, porque insisto, es quizá uno de los componentes más importantes en la adaptación. Un poco de pliometría, haciendo estas variaciones, tipos de saltos, de alturas y las secuencias. Es muy importante hacer todo este tipo de pruebas antes de darle el alta, ¿verdad? Algunas otras pruebas específicas también, caso postquirúrgico LSA ya después de un tiempo. Obviamente, cuando yo voy a hacer un trabajo de pliometría, tuve que haber hecho mucho trabajo de carga hablamos de fuerza máxima, de potencia. No es hacerlo nada más, porque probablemente van a caer en la temida lesión de la tendinopatía que les va a retrasar otra vez su tiempo de recuperación. Un poco de trabajo específico. Ahora sí, quizás estoy en condiciones de utilizar una plataforma inestable.
Y siempre trabajamos con el miembro dominante y el no dominante, no solamente. De acá la mayoría, en mi consultorio la mayoría sale utilizando los dos miembros. No le digo que sale un diestro perfecto y zurdo a la vez, pero mínimamente tiene que ser capaz de trabajar con ambos. Algunas pruebas específicas, hay algunas pruebas más intensas, tuvimos también mala experiencia en cuanto a lesiones, pero siempre sostengo, es preferible que ocurra aquí a que ocurra en la cancha y generalmente no tengamos la posibilidad de corregir esos errores. Las gomas son un aliado excelente por el hecho de que garantiza la fase concéntrica y excéntrica, no así con los aparatos. Generalmente ellos determinan ya los momentos de carga y de tipo de contracción, aunque uno también puede modificar muchas veces. Pero las gomas cumplen ese rol fundamental. Hacer un poco hincapié otra vez en lo que es control motor, con ese gran aliado que tiene el deportista, que es lo que más le gusta. Entonces, todo esto implicó un trabajo previo de todas esas etapas que estuvimos mencionando. Y bueno, quiero dejarles este mensaje. Creo que me excedí un poquito en el tiempo. Les pido disculpas a las organizadoras, pero realmente para mí es muy apasionante hablar de esto. Es un mensaje que siempre transmito a los pacientes, sobre todo, para que tengan un poquito ese coraje de perseguir un poco los sueños. Muchas veces uno llega con una cirugía y dice, bueno, yo no vuelvo a jugar, ya no voy a hacer, y apenas tiene 19, 20 años. Así es que les agradezco la atención. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Leticia, vos me dirás. Sí. Muchísimas gracias, licenciada Lilian Sanabria. Excelente presentación. Y de repente, si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono y así hablar directamente. O en todo caso, pueden hacerlo en el chat. Uno solo leí. Julio Brites dijo, profe, a modo de comentario respecto a lo que usted menciona mientras estaba dando la charla, en mi época de facultad los profes no querían que usemos el vademecum de Yves Chardes porque no ayudaba a que el alumno posea razonamiento clínico. Y hoy está dentro de, o sea, digamos que se está utilizando como guía práctica clínica. Básicamente es lo mismo, dice. No sé. Claro. Hola Julio, un gusto tenerte acá, un colega con quien siempre compartimos, así es que encantada de que estés. Y es verdad, a nosotros también en realidad nosotros recibimos las instrucciones contrarias más o menos, pero bueno, en época de estudiante, ¿quién pudiera tener la dicha de comprar un vademecum, verdad? No, mis tiempos no fueron probablemente como el de algunos. Y es así, de hecho, el razonamiento nosotros venimos arrastrando de las épocas de escuelas, de colegios, donde lastimosamente no hemos aprendido a analizar, a encontrar las respuestas y crear muchas respuestas de parte nuestra. Entonces, quizá por ese lado tenga razón, tenga sentido, porque la idea de ser estudiante es aprender a encontrar las herramientas por uno mismo. Si no, seríamos simplemente
lo que siempre decimos, técnicos, un poco autómatas, hace esto y seguir algunas indicaciones. Pero yo insisto, yo creo que somos lo suficientemente capaces de crear nuestros propios métodos, quizás protocolos también. Yo soy más amante de los métodos porque las variables que tenemos son innumerables y los métodos muchas veces es posible que sean más adaptables a las distintas características de los pacientes. Digamos, con la base del conocimiento, así como mencionaste, la biomecánica, tener en cuenta también los procesos fisiológicos de los tejidos. Entonces, difícilmente uno se puede equivocar, digamos, mucho dentro de su tratamiento si es que realmente tiene esa base, ¿verdad?, fundamental, y no preocuparse tanto en, como mencionaste también, el tema de los protocolos, ¿verdad?, que uno necesita sí o sí, qué sé yo, 2 a 3 semanas, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Aparte, ¿verdad? Es como que uno se va preocupando mucho qué le va a hacer, qué ejercicio, qué tipo de contracción, pero si uno maneja esos fundamentos, yo creo que va a ser el camino y adquirir esos métodos como lo mencionás, como lo utilizás. Vemos que tenés muchas variedades, variaciones de ejercicios, elementos, como le llamás, distractores, ¿verdad? Como que no sea un tratamiento muy rutinario, aburrido, al contrario, ¿verdad? Sobre todo porque son deportistas y están constantemente ellos en movimiento y esa necesidad de seguir también dentro de su tratamiento, ¿verdad? Y que puedan continuar con su fisioterapia más tiempo. Vemos que tenés una clínica muy completa, ¿verdad? Y bueno, no sé, voy a ver si acá alguien más pregunta algo. Y mira, mientras vas viendo, Leti, te puedo decir Sí. lo lindo es equivocarse justamente, porque es como cuando somos chicos y nuestros padres nos dicen, no sé, no toques eso que te va a quemar, pero finalmente tu experiencia es la que te enseña. No digo que tus padres no nos enseñan nada, los padres, perdón, tampoco caemos en ese extremo, pero significa que estoy haciendo algo. Cuando estoy equivocándome es porque hice algo y bueno, metí la pata. Hasta ahora sigo diciéndole a los chicos lo lindo de nuestra profesión muchas veces con los pacientes es que ellos no tienen idea de que nos equivocamos muchas ¿Cierto? veces. Pero es importante ser honesto desde un principio. Nosotros no podemos prometerle al paciente una rehabilitación extraordinaria. Mira, justamente hoy me llamó un jugador, me dijo que tiene un compromiso deportivo en 4 meses muy importante y si es que llegaba en esos 4 meses, si es que mañana, por ejemplo, se operaba del cruzado. Y no, le dije, quizá antes yo tenía el entusiasmo demasiado idealista también, me sentí en un principio, y esos errores fueron los que me enseñaron a corregir un poquito, porque si bien podemos equivocarnos frente a ellos, pero finalmente uno siente esa falla que a veces cometió y a veces dice, ¿por qué no hice esto? Pero qué pelotuda, ¿por qué no hice aquello? Porque era muy bueno. Es un aprendizaje constante. Y es así como se adquieren las experiencias, ¿verdad? O sea, no todo va a ser luego perfecto, ni siguiendo los mejores protocolos, más renombrados, ni, ¿verdad? El día a día es lo que te hace realmente profesional. Dice una consulta, HTH versus endobotón, primeras 2 semanas en cuanto a ejercicios, dice Freddy. Ya, el Bottom hay poca experiencia en yo en mi caso particular tuve solamente un caso y tuve una extraordinaria rehabilitación con el paciente trabajando esa primera etapa, especialmente en pileta. Porque era cuando yo recibí en mi experiencia, no tenía mucho conocimiento
pero lo que varía mucho es importante, justamente hace poco hablaba con un médico extranjero, lo importante que es interactuar con los médicos que operan. Si es posible, como siempre dijimos, estar en quirófano con ellos, entender los diferentes abordajes que tenemos. Hasta hace poco yo tenía conceptos muy errados acerca de la plastía LSA, como en algún momento escuché que algún profesional médico decía, le hicieron muy corto o muy largo la plastía, entonces eso dificulta la flexión o hace un cajón falso positivo y cosa que no existe realmente. Es una metida de pata técnica, digamos. Y bueno, un poco a lo que es la pregunta del compañero, en esas semanas, la técnica en sí no determina mucho qué hacer, por un lado, en las primeras etapas especialmente, porque si tenemos en cuenta que sea la técnica que sea, en esa primera etapa vamos a tener un injerto que tiene altas probabilidades de soltarse, especialmente en una máxima flexión o en una máxima extensión, que son las condiciones en las que sufre mucho el cruzado anterior. Entonces hay que ver, hacer aquellos trabajos que garanticen la flexibilidad y desde el primer día trabajar ya la parte de isometría en los rangos que me permitan. Uno de los errores principales que cometíamos al principio es entender que el trabajo isométrico en un quirúrgico era en extensión de rodilla, porque eran los modelos que de repente hemos aprendido y no tuvimos en cuenta los diferentes ángulos de trabajo. Especialmente eso al compañero. No varía mucho, te digo, la técnica en cuanto al tiempo de curación biológica. Es lo mismo trabajar el proceso para garantizar la flexibilidad, que hay que completarlo ya en el mes. Súper. Bueno, tenemos también a Roque López. Dice, algunos aspectos a considerar respecto al inicio de los ejercicios en cadena cinética cerrada y abierta. Ya. Bueno, la mayoría de las literaturas mencionan trabajo en cinética cerrada, preferentemente antes que la abierta, porque la abierta genera mucho estrés a esa articulación inicialmente. Entonces, la cinética cerrada nosotros prácticamente desde el primer día trabajamos. Primer día te hablo, puede ser 3 semanas, depende mucho en qué momento también llega. Pero ya iniciamos con una cuestión propioceptiva. Quizá también le llamamos un poco de cinética mixta porque hay cierto componente abierto. Entonces, como lo que, insisto, en esa etapa queremos trabajar mucho la flexibilidad, hay que también entender que la propiocepción es algo que yo tengo que controlar desde el primer día, que antiguamente hemos aprendido que era una etapa última, la última fase, y es un gran error que hemos cometido antes. Así es que la cinética cerrada por sobre todas las cosas, por una cuestión de garantizar, de asegurar que no sufra mucho estrés esa articulación. Ahora, podés trabajar obviamente con apoyo, doble apoyo, no hablamos de apoyo unilateral en unas primeras etapas. Para que yo pueda trabajar eso, normalmente lo que hago es hacer las pruebas de activación de músculos de la zona posterior, el timing que llamamos de activación en el orden correspondiente de extensión de cadera, caso de activación en primer lugar del glúteo mayor, isquiotibiales y por último los mal llamados paravertebrales, ¿verdad?
La mayoría, yo no he recibido un solo paciente que haya tenido un timing perfecto. Siempre vienen activando primero o los paravertebrales o los isquios. Entonces, si yo me tomé el tiempo de hacer esa prueba de timing con la palpación, entonces ahí sí puedo decir, bueno, puedo hacer un trabajo de cadena cinética cerrada. Si es que, en primer lugar, tengo garantizada la activación de esa cadena muscular. Muy bien, excelente. Y acá hay una última. Si tienes una técnica HTH y otra con fijación cortical, de fijación cortical con isquio o cuadricipital, ¿varió tu protocolo de rehabilitación? ¿Tenés Sí. más cuidado con los isquiotibiales? Totalmente. Al principio yo es como que me enojé luego cuando cambiaron la técnica, porque realmente en la técnica HTH fue mucho más fácil, fue mucho más rápido. La evolución fue así como está escrito más o menos. Fase de sinovialización, vascularización, ligamentización, etc. Pero cuando nos encontramos con los isquios, nos encontramos con el inconveniente de las adherencias, el dolor que manifiesta el paciente, una relación casi 4:1, me animo a decir, el dolor en cuanto a semitendinoso y HTH. Obviamente depende mucho también de la técnica de la mano del cirujano, porque seamos honestos, muchas veces dicen ser especialistas, pero no todos son especialistas los que operan últimamente, especialistas en rodilla. Entonces, por un lado, el dolor, por la adherencia justamente, y el déficit de fuerza. Mucho déficit de fuerza de los isquiotibiales. Lleva muchísimo tiempo, por eso es que nosotros enfatizamos mucho en los trabajos excéntricos de isquiotibiales, porque los excéntricos son los que reclutan más fibras musculares. Ahora bien, la principal, digamos, el principal enemigo a controlar son los famosos quistes de Baker, o quistes de Baker, como quieran llamarlo, porque de hecho son situaciones que ya estaban presentes y generalmente cuando empezamos a activar toda la cadena posterior es como que despertamos un poquito eso y es un riesgo que siempre vamos a tener que afrontar. Entonces la dosificación de las cargas hay que entender que generalmente saber el orden de trabajo, de carga de resistencia, de fuerza máxima. Si es que yo no cumplí con esa evaluación inicial, entonces puedo estar segura que voy a meter la pata. Eso es lo que le puedo decir al compañero. O sea, de 7, creo que 7, 8, no recuerdo bien, pacientes que recibimos el año pasado de cruzado, todos fueron semitendinosos, absolutamente, un 100%. Hoy día la preferencia es esa. Según los médicos es más fácil, es más práctica, etcétera. Con un grupo de colegas a veces en algún momento discutimos, pero ¿por qué el semitendinoso si es justamente el que se encarga de frenar la, la tibia en el momento de aceleración y de desaceleración? Pero bueno, fue mucho más fácil el abordaje, el tiempo de rehabilitación es más fácil según ellos, solamente que no tienen en cuenta el dolor. El dolor es bastante más grande que en los casos de hueso, tendón, hueso. Excelente. Y dice, ¿alguna experiencia con cirugías de ligamento cruzado posterior y reparación de canto póstero externo en su gimnasio? Si tuviste alguna experiencia de atención a pacientes. Sí, tuve.
no sé si decir tuve la dicha de tener tantos porque no es bueno de repente, pero para la experiencia es muy buena. Sí. Particularmente ya superamos, no en mi consultorio precisamente, sino en otros lugares, superamos los 100 casos del postquirúrgico LSA y entre ellos LST, ¿verdad? Sí, es bastante delicado también. Es mucho más detallado del trabajo a realizar con ellos hasta el cuarto mes. Pero a partir del cuarto mes, en la etapa que entra ya en ligamentización, es prácticamente lo mismo. Yo no noté diferencia particularmente en eso. Ahora bien, quizá, bueno, el cruzado posterior tiene otra función, cuál es la que, el ejercicio, cuál es la carga que tengo que realizar, no hay mucho que discutir en eso porque, como les decía durante la charla, yo no trabajo solamente miembros inferiores, ni tampoco en el sentido de ver si qué hace el cruzado anterior. Tengo que garantizar absolutamente todos los movimientos y todas las posibilidades de inestabilidad que pudiera llegar a tener. Entonces, en ese caso es que yo les recomiendo quizá prolongar un poquito más ese tiempo de sinovialización porque en la gran mayoría vienen con rodilleras articuladas y eso limita mucho también el tiempo. Sin embargo, depende del médico también. Hay médicos que optan por sí y otros que no. Así mismo. Bueno, Lilian, un gusto escucharte y te estamos sacando el jugo. Nos pasamos mucho, parece el tiempo, pero es porque en realidad es muy ameno, ¿verdad? Da gusto escuchar la experiencia y acá tenés mucha gente que agradece justamente eso. Dicen que es una capa, muchas gracias por todo, excelente, muy bien explicado, así que ojalá podamos tenerte otra vez en otra charla. Y bueno, agradecemos a todos los que presenciaron también, nos acompañaron. Y el 21, voy a dar unos mensajitos, el 21 y el 22 vamos a tener 2 charlas también, justamente el 21 por ser el día, digamos, del fisioterapeuta en Paraguay, entonces queremos también ofrecer charlas para todos y estén atentos en las redes que vamos a estar publicando. Vamos a hablar un poquito de la historia de la kinesiología en Paraguay, así para ir entrando un poquito también en lo que es conocer más sobre nuestra profesión aquí en el Paraguay. Y pueden seguir entonces en las redes a la licenciada Lilian Sanabria, acá veo que está en Instagram como Lili Sanabria Acuática, y entonces para seguir en contacto con ella. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos, muy buenas noches y estaremos en contacto en cualquier momento, licenciada Lilian. Muchísimas gracias. Gracias a todos y ahí a través de las redes sociales siempre compartimos con los colegas, con los alumnos también, con muchísimo gusto porque es un placer realmente compartir con todos. Gracias, Leti. Gracias a la ASO. Éxitos. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Chao, chao. Chao.